esto del derecho que tenemos todas las personas al goce y el disfrute de los espacios. Todos de la misma manera, todos tenemos los mismos derechos. Siempre arrancamos esta charla de Derecho a la Ciudad con una frase de Álvar Aalto, para aquellos que no son arquitectos. Álvar Aalto es un gran arquitecto, y decimos que el objetivo del creador de entornos es hacer la vida más humana, ¿no? Nosotros como arquitectos, maestros mayores de obra, y quienes modificamos el entorno construido y los espacios, tenemos ese deber de hacer la vida más humana y que esos espacios sean bien utilizados por todas las personas, en estas condiciones de autonomía que hoy hablaban, ¿no? Y el derecho a la ciudad, Yolanda María de las Fuentes es una magíster especialista también en accesibilidad española, que dice que el derecho a la ciudad es instaurar la posibilidad del bien vivir para todas las personas, ¿sí? Y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. El derecho a la ciudad es esto, la posibilidad de construir una ciudad donde puedan todos desarrollar sus actividades, desde salir de su casa, llegar al trabajo, salir de su casa, ir a pasear, salir de su casa, ir a un restaurante, todos con la misma condición y todos en condición de autonomía, porque lo que busca una persona con discapacidad es poder ser autónomo. Entonces ahí empezamos a hablar de la importancia que tiene la conformación del espacio urbano arquitectónico, que es donde nosotros metemos manos los arquitectos y los maestros mayores de obra. Es decir, el espacio urbano se transforma, puede ser habilitador o barrera, ¿sí? Un espacio urbano que está concebido para todas las personas genera oportunidades de trabajo, oportunidad para desplazarme, oportunidad para divertirme, para poder ir a una cervecería, a un bar con mis amigos en igual condiciones y que no me tengan que levantar, como decían ahorita, poder ir a hacer un trámite. En Mar del Plata el Tribunal de Faltas tiene 5 escalones para poder ingresar. Ahora pusieron están poniendo una plataforma hace 6 meses. Sí. El Tribunal de Faltas, o sea, cualquiera de nosotros tenemos derecho a ir a hacer nuestro descargo y no que vaya una persona por nosotros y demás, o que nos atiendan en la vereda. La Nación tiene cajas en entrepisos que no tenés cómo llegar. Claro, y si no tenés cajeros automáticos a esta altura, que una persona de talla baja o una persona en silla no llega ni a sacar plata directamente. Bueno, el derecho a la ciudad, ¿no? Y esto es más o menos lo que contaba Nora hoy, de esto que hay toda una tendencia. La ONU está investigando los objetivos para el desarrollo sustentable, que son estos 17 objetivos, están pensados en la ciudad en el 2030 y en el 2050, y a lo que llegaron es que la rápida urbanización, por ejemplo, ¿no? Buenos Aires, aquella es una foto que a Norita le gusta mucho, en realidad es una foto de Venezuela. Donde me falta mucho, en realidad, pero me parece que no, muy claro. Donde está fragmentada, ¿sí? La ciudad, con el derecho a la ciudad, porque también tenemos una cuestión de accesibilidad pensada en el centro y que pasa en la periferia, como nosotros limitamos también, ¿no? La rápida urbanización, dicen en la ONU, que es sin duda uno de los principales retos de la sociedad contemporánea. Y que cuando la urbanización está bien planificada y es sostenible a largo tiempo, puede maximizar la capacidad de los pueblos y de las ciudades para generar empleo y riqueza. Y fomentar la diversidad y la cohesión social. Estamos tendiendo a esto, ¿no? A aquello. Por ejemplo, Mar del Plata con sus barrios cerrados. Está tendiendo a eso, para acá y para allá. Y no hay cohesión social. Bueno, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, y lo que contaba hoy Nora, según previsiones del 2050, la tasa de urbanización va a llegar al 65%. Pero en Argentina ya está superando el 65%. ¿Sí? Es del 92%, que está como en Estados Unidos, Francia y Suecia, salvando las distancias, pero... Bueno, ¿qué es discapacidad? Cuando nosotros enfrentamos las capacidades de las personas con el espacio público urbanizado, nos encontramos con la discapacidad. Lo que nos discapacita es el entorno, ¿sí? El espacio urbano. Una más. Cuando las capacidades de las personas le agregamos las ayudas técnicas, llámese ayuda técnica un bastón, un anteojo, una silla de ruedas, y al espacio público urbanizado le agregamos mejoras en la accesibilidad, lo que logramos es la inclusión.
Y ese es el símbolo internacional de la inclusión, ¿no? Entonces, ¿qué es la discapacidad? Es la interacción entre la persona con su entorno. Lo que discapacita es el entorno, no es la persona. Así como Norita contaba estos modelos de segregación y demás, también cuando hablamos de discapacidad, también fue evolucionando la terminología. Fíjense que antes se decía el discapacitado, la persona no discapacitada, discapacitada, o el minusválido, la persona es menos válida. Gracias a Dios y a partir de la convención, que es un tratado internacional de la ONU, que se trató en el 2006, que participaron 80 países y por suerte la Argentina fue uno de ellos, es un tratado que además está hecho por personas con discapacidad. Por eso el lema es nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir? Antes decían, las leyes estaban redactadas por personas que no tenían discapacidad. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer la ley nosotros, porque nada sobre nosotros sin nosotros. Y la verdad que a partir de la convención, que es ese tratado internacional, los países adhirieron, hay otros que adhirieron después. Nosotros tenemos la ley, la 24.314, que data del 1994, que es obsoleta porque en muchas cuestiones habla de la persona discapacitada o de la persona con discapacidad motora solamente. Con lo cual ha ido evolucionando muchísimo. Y por suerte, a partir del 2006, y el artículo 9 es el que tomamos siempre nosotros los arquitectos, porque trata de accesibilidad desde el medio físico, lo urbano, lo educativo, el turismo, la recreación, los deportes, el ocio, etc. La verdad que se puede googlear, se puede bajar de internet, es cortita, pero está muy bien especificada, y lo bueno es que está contada en primera persona. Bueno, el medio físico y comunicacional puede transformarse en facilitador o en barrera, ¿no? Para desarrollarnos. Claramente esa es una barrera. Las veredas en mal estado, allá en Mar del Plata hay muchísimos. Sí. El 40% de la población cuenta con alguna movilidad reducida, que puede ser transitoria o permanente. Esto que contaba Nora, ¿no? De las personas enyesadas, la mamá con cochecito. Esta es una calle con una vereda destruida por el crecimiento de los árboles. Y cuando hablamos del derecho a la ciudad, hablamos de igualdad y de no discriminación. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y todos somos diferentes. Somos iguales en derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Así que somos todos iguales. Pero todos somos diferentes en nuestra concepción, ¿no? En nuestra conformación y en nuestras capacidades también. Y para afirmar la igualdad tenemos que entender que todas las personas somos diferentes y que la diversidad es parte de la vida, ¿sí? El ser humano es un ser humano diverso. Y al hablar de igualdad hablamos de equiparación de oportunidades. Y ahí tenemos que somos todos diferentes. Pero así como somos todos diferentes, todos tenemos los mismos derechos. El derecho al disfrute del espacio, al ocio, a poder divertirnos, a poder salir a trabajar, a poder salir de mi casa, ¿sí? Que no depender de otra persona para poder salir de casa. Bueno, acá son más diapo, el entorno como medio habilitador, ¿sí? Esta es la costa de Miramar, lo conocen todos ustedes. Aquel edificio también de Miramar, donde tiene una rampa, que lo que hicieron fue un ajuste razonable, un edificio preexistente que tenía escalones, le agregaron una rampa con un material antideslizante para hacerlo accesible. También tenemos más del medio habilitador, ¿sí? Las sendas peatonales bien anchas, bien demarcadas, con su vado o su rebaje. Y bueno, aquellas dos que también mostró el video. Realizables 100%, ¿no? Algunas cosas que están bien. Bueno, las barreras. Cuando nosotros tenemos barreras, tenemos obstáculos. Cuando nos limita o nos inhabilita para hacer algo el entorno. Esa es una vereda que está destrozada por el crecimiento de las raíces de un árbol, pero es una barrera para todos. No es una barrera para la persona que está en silla solamente, o el adulto mayor, o el que va con andador, o una mamá en cochecito. Cualquiera de nosotros no puede cruzar por ahí.
La del medio es por ejemplo, el caso del microcentro en Buenos Aires, con vereditas muy, muy chiquitas, que además el señor comerciante sacó sus mesitas a la vereda, pero miren qué loco, ¿no? Porque tiene el sendero podotáctil por el medio, la banda guía, pero está entre las sillitas, entre los volardos, las puertas de los autos, bueno, un desastre. Y aquella que está allá, esa es la costa de Mar del Plata, Playa Grande, que cuando la fueron a inaugurar, Nora con la comisión de barreras fueron, y los chicos no podían pasar porque se les quedaba trabada la silla en la rejilla guardaganado, que le llamamos nosotros. Fíjense que si esa rejilla hubiese estado puesta en el otro sentido, lo solucionaba, o utilizaba otro tipo de rejilla, qué sé yo, con metal perforado de 10.000. Pero bueno, las barreras entonces son esos obstáculos que impiden el desarrollo personal de la persona, ¿sí? Y la eliminación de esas barreras beneficia a todas las personas, como contaba Nora. La eliminación de las barreras en el turismo capta turistas. Bueno, en este caso también, en el caso de la ciudad como ciudad en sí, al tener barreras, inhabilita, son obstáculos. Bueno, la accesibilidad, esto es más de lo que dijo Nora, son esos conjuntos de características que tiene que tener el entorno urbano o cualquier tipo de edificación que pueda ser utilizado para todas las personas en condiciones de seguridad, ¿sí? Un edificio, un entorno que sea accesible es seguro. Por ejemplo, este es un ejemplo de Mar del Plata, de una vereda en donde el acceso al edificio está un poquito más alto, pero se resolvió con una rampa con poquito peralte para que todas las personas puedan pasar por ahí, con el mismo solado incluso. El de allá es un centro de rehabilitación con su solado podotáctil, el piso podotáctil, la baldosa amarilla. Y este de acá es el Museo de la Sagrada Familia, que es un edificio patrimonial, pero la parte de abajo, la parte del sótano, tiene todo un recorrido en el museo, pero está todo con pasillos anchos y con rampas, no hay escalones. Bueno, para garantizar este derecho a la ciudad tenemos que hablar de cadena de accesibilidad. ¿Qué es esa cadena de accesibilidad? Nosotros lo que tenemos que garantizar es que se pueda recorrer, que uno pueda salir, que uno pueda entrar a un lugar, que uno pueda permanecer, que pueda usar los espacios y que pueda egresar, lógicamente. A eso lo llamamos cadena de accesibilidad. Si nosotros podemos entrar, pero después tenemos pasillitos muy, muy chicos, no podemos permanecer y no podemos circular. Si no tenemos un baño accesible, no podemos estar. Entonces ahí se cortan estos eslabones. Para atrás, bueno, barreras físicas. Barreras físicas son veredas en mal estado, por ejemplo. Aquella es una vereda que, ese es un trabajo de los chicos que salieron a relevar el complejo, allá en el complejo de la facultad, y se encontraron que a 2 cuadras estaba el rebaje de la esquina, pero la vereda estaba destruida, y ahí la cadena de accesibilidad se cortaba, ¿sí? Después ellos notaban que también por ahí no estaba el mismo rebaje en la vereda de enfrente, entonces ahí también se cortaba. O las veredas en mal estado, o acá una señora en cochecito, encima cochecito doble, con un cordón muy muy alto, donde también era una barrera física. Y bueno, las barreras culturales, como las que contaban ahora, nosotros podemos diseñar todo ese vado, ese rebaje con la senda peatonal en concordancia, la otra enfrente, pero viene alguien y me estaciona ahí, y contra eso no podemos hacer nada, salvo concientizar y empezar a ponernos en el lugar del otro con esta cuestión de la empatía, ¿no? Había un sticker que estaba muy bueno que le ponían en el vidrio a la gente, sí. Se repegaba, sí. Lo ponían ahí donde, sí. Que decía, una frase muy... A mí me costó cruzar, a vos te va a costar sacar el sticker. Sí. Y te digo que no sé dónde conseguirlos, pero ¿sabés cómo salgo a pegarlos? Sí. Esta, por ejemplo, es una rampa de la Universidad Nacional de Tucumán, donde la rampa estuvo perfectamente diseñada con sus bordillos, ahora les voy a mostrar con las barandas, etcétera, con el solado de alerta antes, pero después dejaron crecer el ligustro, una cuestión de mantenimiento simple, y después hay otras fotos de estas donde atan las bicis o las motos,
Bueno, eso es una cuestión de uso, es una cuestión de barrera cultural, de que no me importa nada, yo dejo la bici, tengo que entrar. Y eso se ve muy, pero muy seguido. Esta era la calle Güemes, en Mar del Plata, hace unos años. También, el comerciante sacó todos sus cajones de verdura, a su vez estaba la luz, estaban los tachos de basura, dejó la moto. Entonces, era un laberinto poder circular por ahí. Imagínense una persona ciega, donde, como decía Nora, la línea municipal son sus ojos. Bueno, por ahí no podía pasar nunca. Bueno, eso se repitió. Bueno, cuando la accesibilidad es desapercibida, estamos diciendo que estamos hablando de accesibilidad, cuando la buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida, ¿no? Por ejemplo, todos ingresamos por la misma puerta, por una puerta que además tiene sensor, que no necesitamos, hay gente que tiene dificultad en la aprehensión, entonces no tiene que abrir con un picaporte y demás, con una pomela, que es muy difícil para las personas que tienen problemas en la aprehensión. La puerta con sensor, entramos todos, ingresamos todos. Eso es accesibilidad desapercibida, eso es diseño universal. O aquello que es el Museo de la Memoria en Chile, con muy poquito peralte la pendiente y a su vez con el soldado podotáctil de este lado, cerca de la baranda, de la baranda de protección. Pero el soldado podotáctil se lo agregaron después. Se lo tuvieron que agregar después. Es algo que está pegado sobre ese solar. Siempre el soldado podotáctil tiene que tener cierto contraste para la persona que no es ciega del todo, sino que tiene baja visibilidad, pero necesita el contraste, porque si no, no tiene referencia por dónde ingresar. Aquellos Varese, en la costa marplatense, ¿sí? Con el solado antideslizante, con esto del hormigón peinado, ¿sí? Pero con dimensiones apropiadas para que pueda pasar una silla, una persona al lado, si tiene que ir charlando con el que lo va llevando. Y aquella es una plaza también en donde se trataron los desniveles con pendientes que acompañan el terreno, pero con poca pendiente, ¿sí? Un poco peralte. Pues nosotros le decimos que cuando las rampas tienen mucha pendiente se convierte en un tobogán, en una rampa. Esta es la cadena de accesibilidad que hablábamos hoy. Yo tengo que poder acceder, poder circular, poder usar los espacios y además esos espacios tienen que comunicar. Ahí aparece la señalética, el uso del contraste, de los logos, de los pictogramas, ¿sí? Los pictogramas, fíjense, cualquiera de nosotros cuando nos vamos de viaje o demás y vamos a un lugar donde no conocemos, el pictograma, si nosotros no hablamos ese idioma, el pictograma ya nos indica dónde hay un baño, para dónde seguir o qué asiento puedo utilizar yo o la persona con discapacidad. Todo eso en cuestiones de autonomía. Sí. Esto sí. Bueno, el término también, en accesibilidad, también fue avanzando. Hace unos años hablábamos de barreras arquitectónicas y hablábamos de la supresión de barreras para poder llegar a la utilización de los espacios. Después pasamos a hablar de accesibilidad, para hoy por hoy estamos hablando de diseño universal. A los chicos en la facultad le hablamos de diseño universal, ¿sí? Para que empiecen a diseñar y a tomar ciertas herramientas para pensar el diseño para todos. Bueno, entonces si tenemos accesibilidad más ajustes razonables, los ajustes razonables le llamamos a las rampas, a las plataformas autoelevadoras, a los ascensores muchas veces, más el concepto de diseño universal, el resultado es la igualdad y la no discriminación, ¿sí? La igualdad, que todos podamos usar esos espacios de la misma manera. Esta es la convención, el artículo 9, ¿sí? El Tratado de la ONU. Y el diseño universal tiene 7 principios que los nombro muy por arriba, pero esto sale de la ley, ¿sí? Que es la igualdad del uso, el uso flexible, simple y funcional, la información comprensible a través de la señalética, la tolerancia al error, que es esto, que si tengo un desnivel que sea muy chiquito, el bajo esfuerzo físico, ¿esto qué quiere decir? Las rampas tienen una pendiente para que la persona pueda subirla autónomamente, si no, se transforman en estos toboganes que les llamamos nosotros, que son súper peligrosos. Es más peligroso eso que subir los escalones con ayuda. Y las dimensiones apropiadas. Los baños tienen dimensiones apropiadas. Los espacios de uso tienen que tener dimensiones apropiadas. Los pasillos tienen una dimensión apropiada.
Cuando hablamos de diseño universal y turismo, afortunadamente el Servicio Nacional de Rehabilitación se unió con el Ministerio de Turismo de la Presidencia de la Nación y sacaron las directrices de accesibilidad, ¿sí? Las directrices de accesibilidad en servicios turísticos. Esas se pueden descargar, están, y cuando ustedes pasan por algún comercio que tenga la C con las estrellitas, es que cumplió con esas directrices. Están referidas a la accesibilidad arquitectónica tanto en espacios comunes como en espacios específicos, comunicación, iluminación y señalización accesible, referidas a seguridad, que después Nori les va a comentar unas cositas, y a la capacitación del personal, que fue lo que Norita también habló. Bueno, esto son más ejemplos de accesibilidad, ¿sí? Por ejemplo, el estacionamiento para personas con discapacidad. Lo que nos caemos en el error de ponerle, por ejemplo, el logo de la silla a un estacionamiento de 2,50 por 5, para quienes somos arquitectos que siempre usamos 2,50 por 5. No, porque si a nosotros nos estacionan otro auto acá y otro auto acá, la persona que está en silla de ruedas no puede bajarse del auto. Entonces, hay un supermercado en Mar del Plata que tiene el logo y tiene el mismo ancho que el de al lado. Entonces es imposible que la persona suba, baje y haga una transferencia del volante a su silla. Entonces tienen medidas apropiadas, por eso esto de las dimensiones apropiadas, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, la señalética? Esto es en la parte de Iguazú, en las cataratas. ¿Cómo son los senderos? ¿Cómo en turismo esos senderos acompañan la topografía de manera de tratar de hacerlo accesible? En Mar del Plata, por ejemplo, en Varese, tenemos la pendiente, la rampa que cose toda esa pendiente, que sí, que no es la adecuada, pero por lo menos se lo hizo accesible. ¿Sí? Una persona puede recorrer el paseo costero con ayuda de alguien, pero antes eran escalinatas directamente. Bueno, acá es más de diseño universal y turismo, ¿sí? Donde hablamos de turismo responsable y sostenible, como dijo Nora, y que además es una oportunidad de negocios para el prestador, ¿sí? Lo mismo que decía Nora. También pueden ver que el turismo accesible, o turismo para todos, o turismo inclusivo, o turismo adaptado, porque hoy por hoy hacen hasta parapente con silla de ruedas, la persona está capacitada para ayudar a esa persona que está en silla a hacer parapente, por ejemplo, o rafting también. Ahí está. En turismo también fuimos avanzando, de turismo accesible para turismo accesible para todos. Antes, cuando hablaban de turismo accesible, era solamente turismo para personas con discapacidad. Ahora hablamos de turismo accesible para todos. Porque esa persona con discapacidad veranea, vacaciona en realidad con toda la familia, ¿sí? O con un grupo de amigos. Bien. Sí. Bueno, estos son los beneficiarios que también habló Nora, que por un lado están las personas con discapacidad y por otro lado está otro grupo de población, ¿sí? A todos ellos beneficia el turismo accesible. Y esto también, el turismo para todos, que va separado de lo que es el turismo social, el sostenible y el accesible, como contaba Nora. Este es el caso, estas dos y aquella de allá, esas son las ruinas jesuíticas en Paraguay, donde le hicieron todo ese sendero, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y la verdad que con todo ese sendero que le hicieron, que son materiales como una especie de plástico resinoso que tolera la intemperie perfectamente, se puede recorrer todas las misiones autónomamente. La verdad que es maravilloso lo que hicieron. Así como veíamos eso de cadena de accesibilidad en los espacios, también se da en el turismo. Yo tengo que poder planificar mi viaje a partir de la página web, tengo que poder hacer que las páginas web sean accesibles, ¿sí? Si soy ciego, que tenga sonido, si soy sordo, que tenga también buena lectura, ¿sí? Si tengo una discapacidad cognitiva, que sea de fácil lectura, con iconos y pictogramas, que el entorno sea accesible, que el transporte sea accesible, que ese alojamiento sea accesible, ¿sí? Las excursiones, las actividades, que tenga servicio médico de apoyo. Todo eso me da resultado en mi experiencia final. Y estos son ejemplos de accesibilidad. Por ejemplo, esta es una terminal, ¿no? Donde tenemos distintos mostradores y donde tiene mucho color y mucha señalética
y comunicación. Este es un aeropuerto en donde el molinete de este lado tiene el logo de la silla, ya se puede pasar por ahí, es más ancho, y aquel es una parada de colectivos donde tiene toda la información y además en el lugar de la parada tiene un lugar para que estacione la silla, con lo cual está bajo techo. Bueno, eso es más de las recomendaciones generales. Estas son recomendaciones que da la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Que es esto que también contaba Nora, poder llegar, cómo son los entornos, cómo es el acceso, cómo es el alojamiento, cómo es la persona que me atiende, si está capacitada o no para atender a una persona con discapacidad. Y aquellos son ejemplos, por ejemplo el de allá, con la rampa y con ese sendero llego, dejo mi silla y me llevo la silla anfibia y puedo llegar hasta el mar. Pero el guardavidas está capacitado para poder acompañarme al mar, ¿sí? Y en estos dos ejemplos son cascos históricos en donde la rampa, ¿sí? En la del medio, la rampa difiere de la concepción con la que estuvo pensado el edificio, ¿sí? No se mimetiza, porque si no, ahí quienes han hecho algún curso en patrimonio saben que si no están como mintiendo. No, lo que tienen que hacer es el ajuste o la adecuación que se le hizo tiene que notarse. Y este es otro casco histórico en donde sus recorridos son bien amplios. Bueno, esto pasar por el mapa. El transporte, ¿sí? Las distintas formas de transporte. Esa rampita la verdad que es bastante complicada. Es muy complicada. Primero que la tiene que accionar, tiene que parar el colectivo, tiene que bajar el chofer y bajarla, y además es muy peligrosa por su inclinación y además porque no tiene tolerancia en los costados y demás. Allá lo que queríamos mostrar con la del subte es ese solado de alerta o el solado podotáctil amarillo, lo que me indica es que viene el andén y que hay un desnivel. Allá es un colectivo de piso bajo, este es en Rusia, ¿sí? El colectivo de piso bajo con el logo, ese es el subte en Rusia con el logo también, este es un aeropuerto con su banda, con su solado, ¿sí? Solado podotáctil, el direccional y el de alerta. Estos son más ejemplos. Este es un ejemplo claro de señalética, está todo escrito en ruso, pero con los dibujitos yo me doy cuenta bien qué quiere decir cada cosa. Cómo son los itinerarios urbanos, que son amplios, que son sin resaltos, que son todos al mismo nivel. Cómo son las bajadas a la calle, yo puedo hacer un vado que baja, en concordancia siempre con la senda peatonal, pero tiene su correlato del otro lado, de la vereda de enfrente, si no la cadena se corta. Los espacios de uso, ¿sí? Los espacios de ocio. Y después, ahora les paso unas diapos rapiditas de cómo son esos elementos de urbanización. Los vados que están siempre colocados en concordancia uno con otro y con la senda peatonal, ¿sí? Muchas veces hemos visto los vados en la esquina y la senda peatonal del otro lado. Entonces la persona tiene que circular por la calle para poder, un peligro. Acá tenemos. Sí, en Mar del Plata hay miles, millones. Este es un trabajo de una tesis allá en Paraguay, cuando estuve dando clase allá, que lo que se está buscando es esto de peatonalizar la ciudad, ¿no? Del uso de la ciudad en bicicleta, ¿sí? De peatonalizarla, de hacer las ciclovías, pero siempre la presencia de los vados con colores contrastantes. Aquel es un ejemplo de Gel para la calle Güemes, de la calle para todos. Los alcorques, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en los árboles para tratar de evitar esto de las raíces, y además para la persona ciega, cuando percibe con el bastón un cambio de solado, enseguida se da cuenta que hay un árbol por ahí. Pero nosotros allá en la vereda tenemos siempre una franja de servicio, que es donde ubicamos los árboles, los contenedores, las luces y el mobiliario, y otra franja de circulación, ¿sí? La franja de circulación pegada a la línea municipal. Entonces tratamos siempre de alinear todos esos servicios para dejar libre la vereda, con 1,50 m para que pueda circular. Más ejemplos de espacios de uso con un mapa áptico. Estas son las que mostró Nori hoy, en cascos históricos. La comunicación accesible, la señalética, ¿sí? Con el uso de pictogramas, colores,
contrastes de esos colores, información simple y sencilla de lo que quiero contar. Este es un mapa áptico de Mar del Plata. También la ubicación de los toilettes, allá por ejemplo está en otro idioma, pero con el logo, entonces, y la flecha, yo sé a dónde me tengo que dirigir. Aquel es un bar que aceptan mascotas de perro guía. Los espacios específicos, ¿sí? Este es un hotel, una cadena de hoteles, en donde ven que el mostrador es más bajito y tiene lugar para que estacione una silla y lo puedan atender. El radio de giro de 1,50 que ubicamos en las habitaciones, ahí están los mostradores más bajos. Bueno, cómo son las rampas, que tienen barandas. Todo esto está en la ley, son extractos de la ley de la 24.314 y de la ley del gobierno de la ciudad, que la verdad que está muy pero muy clara y los ejemplos que muestra son muy pero muy claros, se puede descargar y además tiene una ley de fácil lectura. Más ejemplos de rampa. Estos son los anexos de la 24.314, donde me muestra si la rampa tiene menos de 1,50 de ancho, yo tengo que ensanchar los descansos para que la silla pueda girar. Si no, tiene que subir y bajar en el mismo sentido. Las escaleras, también las escaleras tienen un apartado en la ley, en donde sus barandas tienen una forma tal que cuando llegan al final tienen 30 centímetros recto, y eso realmente cuando ustedes bajan una escalera con la luz apagada, con los ojos cerrados y la baranda se corta, ustedes siguen con el pie y no saben. En cambio, si ya tienen esos 30 centímetros, les indica que ahí se terminó la rampa o la escalera, cualquiera de las dos. Y siempre pintado de amarillo el primer escalón o el solado, que es lo que me indica también, es el solado de alerta y de seguridad. Bueno, ejemplos de baños. Esta siempre la mostramos con Nora porque para desmitificar eso que el baño accesible es un baño de geriátrico o de hospital, con blanco y plateado, y se pueden hacer cosas muy creativas y muy muy lindas sin que sea de hospital o de geriátrico, ¿no? Esto, por ejemplo, es la utilización de la domótica. Ese bañitorio sube y baja, bueno, en España, sí, sube y baja, que para la persona de talla baja o la persona de talla alta se inclina el espejo, y además la grifería es por sensores con domótica. Pero bueno, son cosas que existen en el mercado hoy por hoy. Este es un secador, ¿sí? Así como nos secamos las manos, bueno, es un secador vertical que se utiliza en geriátricos, que la persona está en la ducha y sale y se seca con aire caliente. Y también el asientito de la ducha, el plato de ducha con sus soportes y sus agarraderas, el espejo que siempre va inclinado, la bacha que tiene esa panza, ¿sí? Para que la persona pueda llegar a la grifería. Tratamos de utilizar siempre grifería monocomando y no de cierre. Acá más temas de sanitarios. ¿Cómo es la transferencia? Yo siempre necesito 80 centímetros libre o de un lado o del otro para que se haga la transferencia lateral. Y si tengo un baño amplio puedo hacer 80 centímetros el inodoro y otros 80 para, si es zurdo o diestro, puedo hacer la transferencia del lado que él quiera, o la transferencia de frente. Esos son modelos de cómo hace la persona para transferirse desde su silla hacia el inodoro. Más ejemplos de estacionamiento que veníamos hablando, y además el estacionamiento con su señalización. Y este es un ejemplo que mostramos siempre, que es la guía de Mar del Plata, que está muy bien pensada, que además tiene su versión en braille, pero que lo bueno que tiene es que tiene 3 loguitos, ¿no? Donde dice el verde que es accesible, el amarillo que es accesible con ayuda, y el rojo que no es accesible directamente. Entonces el visitante, si tiene la guía, puede saber a dónde tiene que ir, solo o acompañado, o directamente ni va. Ahí están los ejemplos. Bueno, y esto es de Norma. Bueno, habíamos hablado al principio el tema de la seguridad, que nosotros habitualmente lo tomamos como la seguridad en evacuación o de riesgos, pero también tenemos en seguridad de uso. Por ejemplo, en este caso tenemos como seguridad de evacuación, está perfectamente bien marcado con diseño, etcétera, el tema de cómo se está bajando, donde dice exit, ¿no es cierto? Todos sabemos que el color verde,
Sin embargo, en términos de seguridad de uso, esas dos puertas vidriadas no tienen ningún tipo de banda, ¿sí? Que en términos de seguridad de uso no me garantice a mí que cualquier persona no ve la puerta y puede golpearse. Entonces tenemos que juntar las dos cuestiones. No solo pensemos cómo evacuar el lugar, ¿sí? Sino también, digamos, cómo lo podemos usar. De hecho, ya que estamos hablando del tema turístico, el Manual de Seguridad y Higiene en Hotelería y Gastronomía, ¿sí? Digamos, tiene un apartado, o sea, un punto que es el contexto de seguridad e higiene para la actividad hotelera gastronómica y personas afectadas por los riesgos físicos, considera las personas, digamos, que trabajan en el lugar, huéspedes, comensales y clientes o circunstanciales terceros. Y vamos a ver que está hablando de riesgos generados por el ambiente de trabajo, ¿no es cierto? Caídas y golpes en el mismo nivel, por el tipo de suelo, resbaladizo, por razones decorativas, trazado y geometría del suelo, planos inclinados, que tendría que ser el tema de la rampa. Entonces vamos a ver que estamos hablando de elementos que hasta recién los estábamos nombrando como accesibilidad. Ahora ya los estamos viendo desde el punto de vista de la seguridad funcional y así están considerados. Entonces, accesibilidad y seguridad, digamos, confluyen en muchos de los casos, con lo cual avalan aún más el tema del diseño universal, ¿no? Yo estoy haciendo una ciudad o espacios seguros para todos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos un lugar con un tema dependiente, fíjense el cambio de, digamos, la textura antideslizante, ¿no es cierto? Y el aviso, en este caso abajo no lo hemos logrado, ¿no? Ahí quedó la rampa probablemente para un juego lúdico de los chicos, pero obviamente no para la función. Transformó en un skatepark. Claro, exacto. En este caso, por ejemplo, pisos resbaladizos, ¿no es cierto? Por el exceso de, muchas veces con los pisos de porcelanato, en términos de diseño, generan riesgos, ¿no es cierto? Sin embargo, arriba fíjense cómo cambió el nivel y el costado a partir del tema de la rampa. Bueno, en el caso de la izquierda, digamos, como una lectura bastante extraña entre la rampa y la rampa. ¿Qué pasó? O escalera, pero bueno, ese tipo de criterios y problemas de sentido común, ¿sí? Son muy seguros que pasen, ¿no? Y uno lo ve en muchos casos. Porque le dijeron, tenés que poner una rampa. Sí, entonces, la puso, pero le faltó espacio. O en este caso, por ejemplo, cuando hay escaleras muy anchas, como la de abajo, es el problema de la percepción, ¿no? Uno se para ahí arriba, tiene más de 14 escalones y tiene una sensación de que puede llegar a caerse. O en el caso de la derecha, donde está esa baranda muy estética, ¿no? Que va inclinada, pero si vos te vas agarrando la vereda, te vas agarrando. Entonces no cumple verdaderamente con las funciones. Yo creo que a veces en la arquitectura hacemos ese tipo de trampas, ¿no? Digamos, la pensamos desde lo estético solamente y nos olvidamos de la seguridad funcional del espacio. Lo peor es que ahí se gasta mucho dinero, le hacemos gastar al comitente mucho dinero en algo que después no sirve. Entonces, y eso muchas veces dicen, no accesibilidad porque me sale carísimo. No, sale carísimo cuando vos haces las cosas mal y después las tenés que rehacer o no funcionan, ¿no? Entonces me parece que el tema, aparte, como les decía, hay mucha información, o tenés que pagar los daños, ese es otro de los temas, o la falta de señalización, por ejemplo, acá a la izquierda, abajo, fíjense la parte esa de información, el Museo Mar, muy moderno, recién hecho en Mar del Plata hace unos años, sin embargo, es todo tan oscuro, piso oscuro, todo, que yo no veo cuál es el espacio en el cual me puedo informar, ¿no? Y sin embargo, fíjense la imagen de arriba de todo, la urbana, cómo tengo pintaditos los cruces, los elementos, los verticales, los semáforos. Es una ciudad legible, ¿no? Me da idea de que ese espacio, ¿sí? Yo lo entiendo por dónde ir, entiendo por dónde cruzar. Es decir, esa comprensión del espacio realmente es útil para todos, o en el caso de la derecha, en el cual las luces esas en realidad no me ayudan a esa circulación de hotel para encontrar la habitación. O sea, esto es lo que plantea todos temas de seguridad, que son temas de accesibilidad. Y esto es un poco lo que vos planteás. Bueno, ¿quién se hace cargo cuando una persona tiene un accidente en un lugar? Entonces, tengo seguro. El seguro es una cosa, pero la imagen
del lugar, ¿sí? Las redes sociales, el informar, no vayan a tal lado porque tengo tal problema, o sea, me refiero yo que hay que tener una concepción y aparte lo que eso le puede generar a la persona, ¿no? Le puede llegar a arruinarle todas las vacaciones y el segundo día de vacaciones se rebaló en tu establecimiento porque dejaste una cosa fuera de lugar o algo por el estilo, o un piso demasiado encerado, o no informaste de la existencia de un escalón, ¿no? Un escalón suelto, ustedes saben que puede llegar a ser terrible, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la normativa de aplicación, la convención, que ya la vimos, la Ley Nacional de Turismo, digamos que tiene como principios rectores la calidad y la accesibilidad, y la Ley Nacional de Turismo Accesible, que es la 25643, que nunca fue reglamentada. Y en la cual se plantea que, o sea, en realidad está preparada nada más que para decir que la información, tiene la obligación, las agencias de viaje, las unidades de todo, de informar de todas las formas posibles, digamos, el formato de braille, de folletos, etc., y de ser fidedignos en la información. ¿De qué año es la ley? La 25643, y te digo que debe ser del 2005, por ahí, es anterior a la Ley Nacional de Turismo. Sé que tiene 14 años. Sí, y no ha sido reglamentada. Como dicen en el Senado, una ley no se le niega a nadie, ¿no? Porque Compromiso. Entonces todo el mundo quedó contento. Bueno, estos son la convención, Hay como leyes he de dicho. salud que tampoco están reglamentadas. Hay leyes de salud Claro, primordiales. porque sacan la ley, no Sí, está pero todo después bien, no pero la- bueno, no la reglamentan, es solamente una ley, empieza a ser efectiva cuando se reglamenta. Entonces quedó ahí nomás. Bueno, lo que planteaba Julieta y yo te comentaba a vos, la Ley Nacional 24314, que es técnica, funcional y dimensional, la Ley Provincial 10.592 y las leyes modificatorias, porque hubo muchas modificaciones, también trabajan sobre lo mismo. Y con respecto a lo local, nosotros por un proyecto de extensión del año 2016, que se llamaba Una ciudad accesible para una ciudad vulnerable, discapacidad, tercera edad y entorno construido, tomó aire, concientización, capacitación a escala municipal. En realidad, dentro de los talleres que dimos para los agentes municipales y después para todo público, se planteó el tema de hacer una presentación entre la Comisión de Interpretación, Reglamento, que es dentro de los artículos del Reglamento General de Construcciones, quien verifica y puede modificar las normativas. Entonces, bueno, tomamos como base con Julieta la normativa local y encontramos que había en varios lados en los cuales, sin incorporar una nueva ordenanza, porque eso es una, digamos, ya se verificó que es como una trampa, uno agarra y saca una ordenanza nueva que es de accesibilidad. Pero si no la, si no la funde con la, con la normativa actual, ¿viste? La ven, no la ven, ¿viste? Nosotros en Mar del Plata nos pasa eso, está, no está, en cambio tiene que estar fundida en todo. Entonces lo que hicimos acá fue leer la normativa de ustedes con apoyo de el área de habilitaciones y el área de obras privadas, porque estuvimos en un taller con los inspectores, ¿no? Entonces encontramos que había necesidad de poder incorporar el tema de la accesibilidad dentro del propio reglamento. Por ejemplo, en el contenido de los planos, incluir el nivel de las veredas de los linderos, ¿sí? Pero Para que... cuando usted le dice general Alvarado. Sí, acá. Estuvimos acá en Miramar, entonces el planteo que se hacía, sí, este es el reglamento, el RGC, el Reglamento General de Construcciones de ustedes. El planteo era, cuando se dice contenido de planos, incluir el nivel de veredas con los linderos, ¿no? Para evitar que vengas con una vereda a un nivel y vos te mandes la vereda a la altura que quieras y después empiezan esa diferencia de nivel que son tan riesgosas, porque Mar del Plata terminan con unas rampas peligrosísimas, ¿no? También evitar que la vereda, digamos, la línea municipal, digamos, el cordón, digamos, pero la línea municipal a cualquier altura, entonces toda la vereda es una gran
rampa inclinada en el sentido transversal, ¿no? Digamos, esas cosas, digamos, se resolverían de esa manera. Después en las fachadas, ver la altura de los toldos para las personas ciegas, para evitar que el toldo pueda golpear en la cabeza de alguna persona. Revisar el 4.4, que son de las normas de habitabilidad, ¿no? Cuáles son las normas de habitabilidad de funciones varias, y ahí incorporar el tema de que deban ser accesibles, que deben contar con baño accesible, que la entrada debe tener una entrada sin escalones, digamos, y a nivel, porque cuando nosotros trabajamos con habitabilidad hay algo que es muy importante. Si el edificio aún sea existente, pero lo van a habilitar para un nuevo uso, y eso pasa tanto acá como pasa en Mar del Plata, que los negocios van cambiando, este año es un local para una función, el otro para otra. Si nosotros nos centramos en la accesibilidad, en la habitabilidad, es bárbaro, porque nosotros generamos que cuando ese local cambie la función, tenga que hacerlo accesible. Por eso que es muy importante el tema de las habilitaciones. Pero para los inspectores de habilitaciones, que con ellos hablamos en estos talleres, les resulta muy difícil, por más que sean conscientes que lo tienen que hacer, si no tienen una normativa que los avale, ¿no? Si no hay normativa que te avale, empieza a quedar... Perdón, concejal, usted no hay normativa. Sí, está eso. Yo leí hace poco el código porque estuve trabajando sobre los baños mixtos, sí, ¿no? Un requerimiento de muchos, sí, el tema de los baños mixtos, más que todo lo que es el funcionamiento de gimnasios y demás, que les traba la habilitación porque sí, no tienen espacio para que haya claro, varios baños. Entonces, ya que estaba, lo leí todo, el código, vi que hay muchas modificaciones en el código de construcción con respecto a la accesibilidad, pero no pasamos de ahí. Nosotros tenemos un municipio donde no pasamos de lo escrito, o sea, de lo escrito al hecho, tenemos una ciudad totalmente inaccesible para propios y para ajenos, claro, sí, sí, sin una decisión política de trabajar sobre la accesibilidad. Yo voy a ver mi hija, le digo, vamos a una charla. Yo lo voy a traducir como me lo dijo ella. Si voy, los mando toda la mierda, porque estoy cansada de que hablen de la accesibilidad y no hagan nada. Entonces, por eso no la traje. Ojalá se iba a expresar de esa manera. Porque eso es la sensación que vos tenés. Que las charlas y que la capacitación, que están muy buenas, o hace unos años habían ponete en el lugar del otro, una cosa así. Y no existe. Esos son pequeñas respuestitas de marketing, marketineras, pero después no existe, no hay una clara intención de que tengamos una ciudad accesible. Mi hija tiene 26 años y hace 26 años que no vamos a la playa, por ejemplo. Que una amiga me dijo, la vi que iba tu hija para la clínica Mitre y se iba por la calle con la silla esa motorizada que tiene. ¿Y por dónde cree que vaya? sí. ¿Por dónde cree que vaya? Si no hay rampas. Entonces tiene que ir por la calle, con el peligro que nos hemos salvado ya de que nos pise algún auto, que doblar una señora hablando por celular y pegó un volantazo y cuando nos vio ya nos tenía casi encima. Entonces está bueno conocer, muchos conocen, muchos se han capacitado, pero no implementamos políticas públicas para llevar adelante los cambios. Y eso es una decisión política. Puede haber asesoramiento, puede haber capacitaciones, puede haber un montón de cosas, pero no hay acción. No hay acción. O sea, vos tenés que tener primero, mirá, espera que pase una más. Espérate que pase una más. Bueno, estas son todas las condiciones que después podemos pasar, donde todo esto tendría que tener la accesibilidad metida dentro. Anda al casino. Que si querés ir al casino, el casino tiene el baño para personas con discapacidad en la confitería. Y la rampa llega a la sala de juego. Para subir a la confitería tenés una escalera impresionante que tenés que decir, bueno, voy y entre 4 me ayudan a subir. Bueno, ¿sabes qué pasa? Y ahí ya tendría que haber intervenido el Estado municipal obligando al arrendatario, quien fuese, a que realice la adecuación necesaria. Anda a los balnearios, tenés esta rampa que vos decís que un nene de 5 años como mi sobrino nieto
se dio cuenta que si bajábamos por ahí se mataba a Luján, por ejemplo. Entonces digo que no hay y no habrá una intención política de hacer. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Una Yo ciudad creo accesible. que en ese caso, mira, bueno, te comento esto. Y esto tiene que ver con el tema del turismo. Y hay mucho turista que ha venido con esa problemática. Más allá de lo personal, que lo dejo de lado, hay mucha gente turista. Yo hablo mucho con la gente que pasea por acá y que te dice esto de la falta de accesibilidad. Bueno, aparte que Miramar, en los términos de conceptos generales, es la ciudad de los niños, un lugar que es más tranquilo, ¿no es cierto? Digamos, cuando vos entendés que por ahí tiene un eslogan y hasta una mirada de reconocimiento, digamos, a nivel nacional, que el tema de que sea accesible sería verdaderamente, digamos, como para decir, sigue en esa línea de ciudad tranquila, activa, y es una promoción turística y un recurso turístico para la actividad, ¿no? Sí. Digamos, hasta pensándolo desde el punto de vista del negocio. Por eso que, digamos, ahí cuando dice desarrollo de política turística, el tema del turismo accesible también es el desarrollo de una política local. En los valores intervinientes, oferta, demanda y producto turístico, pero los actores sociales intervinientes en un proceso que es dinámico, flexible y participativo son los organismos públicos, ¿sí?, la actividad privada y la comunidad receptora. ¿Qué quiere decir? Que vos encarar alguna cuestión de este tema de accesibilidad, creo que es articulado, porque tiene que ver con la persona que va a poner el local, que siempre va a tratar de pagar lo menos posible y de resolver las cosas lo más económicamente posible. Tiene que ver con el tipo de cuestión que no es solamente cumplir una norma. Claro. Porque si no dice, bueno, a mí el reglamento me pide un Ahí baño. está, un baño accesible lo tengo, ahora tengo que subir una escalera. Entonces van cumplimentando normas, en realidad, cuando debería ser pensado con otra concepción. Por eso la transitabilidad es dificultosa. Desde el momento en que no tenés las rampas. Entonces ya la transitabilidad es dificultosa. Por eso, el resto es toda una cadena. Ese circuito de llegar de un punto al otro, cuando vos te pones en riesgo, claro, porque tenés que ir por la calle. Por eso el caso de las bicisendas. Vos sabés que la demarcación de bicisenda también es un tema importante para una ciudad, y para una ciudad, por ejemplo, como Miramar sería fantástico el tema. Sí, hay que cambiar ahí el tema del estacionamiento, porque Bueno, si vos pones bicisendas, el sobre una mano no bueno, tenés que alquilar. ¿El tamaño de la bicicleta Sí, de Miramar sí, es adecuado? Pregunto porque no sé si hay, pero hay una sola en la costa. Hay una en la costa En que la costa. sí, para nosotros es medio Ahora en hora el puerto de lo matás, el pobre diablo. Claro. Queda Lo que estampado. yo me refiero es que eso debería de cruzar la ciudad en varios puntos. Y otra vez con eso, y lo que hablaba Julieta, el tema del derecho a la ciudad. Nuestras ciudades están cada vez más, o sea, están transformadas en términos de que el dueño de la ciudad es el vehículo, ¿no? Es el dueño del auto. Si vos podés estacionar el auto acá adentro, Sí, ¿no? olvídate. Digamos, el tema de áreas en las cuales no se estaciona, ¿no? Espacios perimetrales también a veces eso tiene que ver con, es decir, esto es todo como una cadena también. Vos hablás de eso y decís, bueno, pero entonces el transporte público tiene que ser accesible. Yo no uso mi auto, lo dejo, no sé, en tal lado, pero yo puedo subirme a un... Recién ahora las nuevas unidades de micros de larga distancia, hablando la otra vez con el subsecretario de Transporte de la provincia, recién los nuevos micros que empiecen a salir de fábrica próximamente van a ser accesibles. Claro, porque si no, vos si tenés que pasar a una persona de la silla al primer asiento, viste que los choferes en ese momento se transforman en ciegos. Sí. Y o se dan vuelta por algo, escucharon un ruido y vos tenés que trasladar a la persona de la silla de ruedas hasta el asiento correspondientes. Bueno, entonces ahí... las nuevas unidades sí, qué bueno. Sí, bueno, las nuevas unidades van a salir por lo menos, con eso. Por lo menos eso es algo positivo. Estoy trabajando en un proyecto con un diputado nacional, en un proyecto de ley
para que las unidades, los autos que se compren en fábrica o para personas con discapacidad puedan salir con las adaptaciones, porque si no vos tenés que hacer el cambio, muchas modificaciones en el chasis y eso después te dificulta la BTV, tenés que cambiar muchas cosas del vehículo porque es para transporte de personas con discapacidad, o si compras un utilitario y transportas personas tenés que cambiar. Bueno, es largo, pero estamos trabajando en un proyectito así con una cosa que se me ocurrió. Digo, ¿por qué los autos que se venden para personas con algunas discapacidades no salen con las adaptaciones directo de fábrica? Claro, en Mar del Plata estamos peleando por los colectivos de piso bajo. Los micros de uso público, que en realidad digo, transporte público implica que es un transporte para todos. Ahora, si no pueden entrar todos, no es transporte público. Bueno, es transporte, sí. Esto está muy relacionado con la educación. Tienen experiencia de haber llevado a escuelas, a escuela primaria y secundaria. No, nosotros lo que hemos hecho es algunas, o sea, participamos en Mar del Plata, hay un ciclo de charlas que se llama Conectar Igualdad, que en realidad está hecho para las escuelas secundarias que van hasta el Consejo Deliberante y van también los infractores de rampas, o sea, los que se estacionan frente a la rampa le dan la elección, o sea, los que pueden enganchar, obviamente. Entonces le dan la opción de que o paga una multa o va a la escuela. O va ese día a esa charla. Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Hacer la multa y la concientización. Y la educación. Yo, en mi caso sí he ido a dar charlas a escuelas. Estaría bueno propiciarlo, digamos, a través del consejo. Del colegio también. Y del colegio y del profesional. Igual, qué sé yo, ha ido evolucionando todo de manera tal. Nosotros la electiva, bueno, Nora es precursora en esto de la accesibilidad y del diseño universal, y la electiva es una de las electivas más antiguas en la facultad y es una de las que mayor alumnos tiene. Los chicos tienen que hacer 6 selectivas y es de la más elegida. Entonces quiere decir que tanto Remo está como llegando y ahora... Perdón, ¿es electiva? Una materia electiva. No es obligatorio. No, nuestra lucha en realidad a nivel del Mercosur es incluir, nosotros participamos de una red que es Red de Cátedras de Accesibilidad, y nosotros decimos que el éxito de esto va a ser cuando esté incluida en la currícula. Claro. Cuando los chicos vean conceptos de diseño universal de primero a sexto año. Pero en diseño, No aparte. Porque ese es el tema. Incluida en diseño. Claro, incluirlo en diseño. Nosotros y estamos sí, yendo ahora a dar charlas aparte. a diseño. Estamos yendo, nos están llamando de nos diseño, están invitando, de y eso también es un pasito que ganamos. Perdón, ¿no lo dan en otras materias como aspectos de diseño básico? No. Por ejemplo, yo soy estudiante de arquitectura del agua, tengo primer año de diseño hecho y es algo que lo manejamos normalmente. Perfecto. Siempre tiene que estar... Sí, claro. Bárbaro. Igualmente nosotros hemos ido a los Arquisur y los premios Arquisur no cumplían ni de la UBA ni de ninguno con criterios de accesibilidad. O sea, tenían la rampa. Depende también las cátedras y la clase de Claro, ahí tenés. O sea, es como, y eso tiene que ver con lo cultural, con lo social, ¿sí? Con la barrera cultural, con todo eso. Pero estamos, la verdad que la cantidad de chicos que se suman a la electiva es cada vez mayor y eso es un buen augurio porque los pibes están pensando más allá. Ahora, por ejemplo, la facultad tiene una extensión áulica en 3 Arroyos y tenían que elegir, porque son 25 alumnos, y tenían que elegir entre 15 electivas y eligieron accesibilidad. Entonces, eso es... son cambios que se van haciendo en este paradigma que tenemos de el edificio ostentoso para 15 escalones para llegar al edificio. No viene de arriba, ¿no? Que te parezca importante. Entonces empezar a cambiar todo este paradigma lleva su tiempo, pero buenísimo que lo vayan incorporando desde las materias proyectuales. Es que bueno, ese carácter en realidad son un par de monumental. cositas, no hay nada. Claro, nosotros nos dan como los aspectos básicos
básico. Es genial. No, pero eso me Y parece, es que vos en la medida en que lo incorpores como una premisa más de diseño y lo naturalices como algo que tenés que considerar en el diseño, es decir, ya está. Por eso la importancia en la escuela. Claro, Que pero los chicos lo ojo, tomen. que mucho se va dando a partir de la accesibilidad al medio físico, en algunos casos, una apertura de que ya no estás en el esconder a la persona con discapacidad. Especial, sino que va con su y aparte acompañante que- terapéutico a la escuela. Claro, y Mis empezás hijas con tienen tu compañeros familia. con su acompañante y está ¿No? Es decir, completamente vos- naturalizado por los Es chicos. otro tema. ¿Eh? Ahora, Bueno, Otro tema, la pero por lo inclusión menos- en la educación Bueno, es otro claro, gran pero tema. si vos lo empezás a Y las poder contactarte, y bueno, y ahí cuando llegas a la universidad ya tenés otra conciencia. Los chicos ya tienen otra, los Y alumnos además, ya tienen otra conciencia. Los estudiantes con discapacidad, que las facultades, que las universidades tengan